Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Hola, muy buenos días, buenas tardes, según aplique. A todos aquellos quienes nos acompañan en este curso internacional del CLAD, uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para funcionarias y funcionarios públicos. Hoy estaremos abordando la tercera sesión, generación de contenidos, a cargo de los profesores César Cruz Rubio y Álvaro Ramírez Aújas. Les recordamos que pueden realizar todas sus preguntas a través del chat o solicitando el derecho de palabra al finalizar la clase. La grabación de esta clase estará disponible a través de nuestro campus virtual. Y bueno, sin más que agregar, les damos el pase a los profesores. Muchísimas gracias a Fernando, a todo el equipo de CLAD, de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas de este centro latinoamericano. Gracias a todos ustedes participantes por estar allí. Vamos a comenzar sin más a nuestra sesión. No sin antes tal vez recordar un poco lo que abordamos la sesión anterior. Si me permiten, voy a compartir ahora mismo pantalla. Sí, vinculado a nuestra sesión anterior, como pueden ver, pues estuvieron fundamentalmente los rudimentos básicos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa? ¿Cómo funciona? Hablamos un poco de su funcionamiento interno, ¿no? Y por qué es importante entenderlo, en definitiva, como medio para potenciar nuestro uso, las posibilidades de uso que tiene la inteligencia artificial generativa, por un lado, pero por otro lado también como medio para no incurrir pues en los posibles fallos, ¿no? O los riesgos a los que estamos todos a expensas, ¿no? En caso de utilizarla, pues sin un debido conocimiento de su funcionamiento. En el tema uno nos centramos fundamentalmente en estas nociones conceptuales básicas, hablamos de por qué es importante su interpretación, los principales riesgos que existen en función de pues, distintas directivas, entre ellas, por ejemplo, la directiva de la Unión Europea que habla sobre esta pirámide, ¿no? De que existen al menos pues esos cuatro tipos de riesgos vinculados o cuatro niveles de riesgos asociados a la inteligencia artificial generativa. Hablamos de los tipos de inteligencia artificial generativa que existen, de las formas en las que se usa, tanto para eh, analizar información como para generar información. Es decir, son dos tareas distintas que se pueden operar en mismas soluciones de LLM o, por ejemplo, en ChatGPT, o, por ejemplo, otro tipo de interfaz de inteligencia artificial generativa en la generación de imágenes o en la conversión de texto a imágenes, de audios, por ejemplo, a texto, entre otras vertientes. Hablamos, como os comentaba, de estas modalidades asociadas al uso de la inteligencia artificial y las distintas soluciones que en el mercado existen. Recordemos que es muy importante que este curso no hace una publicidad o no quiere hacer una publicidad de las soluciones tecnológicas que actualmente existen en el mercado,
se han ido identificando y se están usando con fines y propósitos eminentemente educativos. Así que tomando en cuenta esto en consideración y que cada uno de nosotros debe seleccionar, escoger la inteligencia artificial generativa que nos ofrezca mejores ventajas, que nos ofrezca mejores respuestas a nuestras necesidades concretas, obviamente en función también de los respectivos permisos, autorizaciones o visto bueno por parte de nuestros superiores o de la organización, la entidad en la que participemos. El día de hoy abordaremos, Álvaro y yo, dos temas. Uno de ellos quedó pendiente de la sesión pasada, pero creo que hasta cierto punto fue mucho mejor porque tenemos más espacio de reflexión para esta cuestión clave. Me estoy refiriendo fundamentalmente al diseño de instrucciones o indicaciones, los llamados o muy conocidos como prompts, ¿no? Hablaremos de de las fases o de los 5 o 4 pasos que existen actualmente, o sea, que se han definido por algunos autores para configurar, para diseñar, para redactar estas instrucciones. Y abordaremos dos de los parámetros más relevantes que existen actualmente para mejorar las posibilidades de uso o la potencialidad del uso de la inteligencia artificial generativa, que es el parámetro temperatura y el parámetro top 10, o P, top P, perdón, no top 10, top P o P superior. Estoy pensando ahora en un hit musical. Es top P y no OP superior y temperatura. Ok, bien, vayamos entonces por estos dos temas. Da continuidad al tema, por lo tanto estamos en el tema ahora mismo número 4, ¿no? Los 3 previos que vimos de la sesión pasada. Intentemos definir el concepto. Prompt, ¿qué es prompt? Fundamentalmente, cuando decimos prompt, decimos una instrucción, una solicitud, un estímulo, ¿no? Que se incorpora a un sistema complejo para generar una respuesta también pronta, ¿no? Se definen a sí mismo también como entradas rápidas, ¿no? De pronto, ¿no? Um, pero por lo tanto nosotros como usuarios de este tipo de tecnologías debemos entenderlos fundamentalmente como instrucciones. Un conjunto de instrucciones que son definidos por nosotros, los usuarios de estas tecnologías, que ofrecen un punto de partida, un insumo inicial a estas inteligencias artificiales para guiarlas en la generación de respuestas relevantes. Por lo tanto, ¿no? La importancia de saber configurar, saber definir, saber diseñar prompts, ¿no? Es del suyo destacable, ¿no? Qué duda cabe que en función de la calidad, de la completitud o de la orientación del prompt, depende en muchos sentidos, pues el contenido, alcance, la respuesta, el output que generemos como resultado de su uso. Saludos a todos desde España en mi caso, desde Chile en el caso de Álvaro. Estoy revisando los correos, digo, los mensajes en el chat. Estoy respondiendo un poco a estos mensajes. Vayamos por partes. Ya hemos definido prompt. Ah, ah, También es muy importante destacar de alguna forma que su uso lo orientamos fundamentalmente para resumir contenido, para generarlo, ¿no? En términos de texto, imágenes, etcétera, para analizar o clasificar contenido, ¿no? Cuando se trata de texto o datos. El análisis de contenido utilizando inteligencia artificial generativa lo abordaremos como un tema aparte de la próxima sesión. Ahora nos centraremos un poco en la cuestión clave de generar contenido, ¿de acuerdo? Es decir, sesión 3 se centra mucho en la generación de contenido. La sesión 4, la que tendremos la próxima semana, abordaremos elementos de análisis, es decir, cómo hacemos para sintetizar información, analizarla, ¿no? Interpretarla, ¿no? Utilizando este tipo de tecnologías. También podemos utilizar los prompts para transformar, traducir, reescribir textos o interactuar con inteligencias artificiales generativas. Si utilizamos, por ejemplo, una modalidad de uso de juego de rol, asumiendo perfiles de personas, ¿no? Por ejemplo, esto es muy interesante si, como un proxy, por ejemplo, si queremos intentar comprender puntos de vista distintos o no suplir, pero sí un poco adelantarnos, ¿no? A aquello que podría decirnos o configurar, por ejemplo,
una oposición respecto de una medida de política pública, de una propuesta de intervención, sobre algún grupo que no esté muy de acuerdo o no esté muy proclive, tal vez, o por conocimiento o por lo que sea, a aventurarse o a apoyar determinadas medidas. Eso también es muy importante, muy interesante desde una perspectiva política, ¿no? No es nuestro caso, somos funcionarios públicos, pero también tenemos que defender posturas, argumentos, decisiones de política pública e interactuar con IAs generativas en esta vertiente, ¿no? Asumiendo roles o perfiles de personas puede ser muy interesante. También como medio para interactuar a la manera de preguntas y respuestas, ¿no? Lo que se conoce como un espejo crítico, ¿no? Es decir, en qué medida, ¿no? Mediante este diálogo casi socrático, ¿no? Vinculado a generar conocimiento a través de preguntas y respuestas, la IA generativa puede apoyarnos en esta lógica, ¿no? Y los prompts y su diseño importan mucho en este contexto. Y finalmente, ofrecer esta posibilidad de que una IA generativa actúe como si fuese un consejero o un tutor que nos vaya dando pautas de trabajo, por ejemplo, si queremos estudiar determinadas temáticas para prepararnos un examen, por ejemplo, entre otras alternativas de uso. Así que bien, vamos para allá. Mm, Tenemos que recordar, no obstante, fundamental en este contexto, que de una adecuada redacción de prompts depende mucha de nuestra productividad utilizando inteligencia artificial generativa. Parece lógico pensarlo, porque depende de lo que entremos, es lo que saldrá al final, ¿no? Ah, También es cierto que recordar que las inteligencias artificiales generativas nos permiten iterar, ¿no? La palabra iterar significa repetir, insistir, ¿no? De alguna forma, reutilizar lo que hemos hecho antes, ¿no? Para o bien mejorarlo, refinarlo, repetirlo, ¿no? Encadenando prompts, ¿no? Esto también es muy interesante, muy importante que todo el mundo lo sepa. Los que ya han trabajado con ideas generativas lo saben perfectamente, es decir, podemos hacer una cadena de prompts, ¿no? Y en función de esas cadenas de prompts, mejorar, repetir, ¿no? E incrementar la capacidad de o lograr una mayor especificidad respecto de aquello que nos responde la IA generativa en términos de texto o en términos de imagen. Por lo tanto, no dejemos nunca de tener en mente esta cuestión. Podemos iterar gracias a estas inteligencias artificiales. Bien, sabedores de esto, y bueno, muchos de ustedes ya lo saben, pero los que no lo sabían lo debemos saber ya, vamos a entrar en práctica. Así que les voy a pedir, por favor, que en otra ventana entren en su inteligencia artificial de predilección, ChatGPT, Copilot, Gemini o similar, em, que escojan un tema relevante en su trabajo, asociado, por ejemplo, a una política, a un programa público, a un servicio público o a un tema en general, el que tú tengas el mejor control, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de expertise. Esto es súper importante. Y que una vez decidido, escogido ese tema que nosotros dominemos, nosotras dominemos, hay que solicitar a esta inteligencia artificial generativa que escriba un borrador de 300 palabras sobre ese tema en concreto, indicando, por lo menos, tratando de ubicar a la IA generativa en un país o en una región de un país, o sí, sobre el que trate o sobre el que se aventure o se adentre esta temática. El objetivo, contrastar la manera en cómo generamos prompts al estadio actual de conocimiento. Vamos a hablar después de los pasos, ¿no? Nos embeberemos luego, inmediatamente después, en un mini cuestionario en donde les haré unas preguntas asociadas a este ejercicio. Yo creo que nos tardaremos unos 15 o 20 minutos haciéndolo. Este recuadro es un ejemplo de un prompt que he configurado a propósito de este primer ejercicio. Se trata de un ejemplo, por lo tanto, ustedes tómenlo como tal. Vayan a lo que saben, a lo que conocen, sobre lo que entienden que hay una expertise importante o muy importante en su carrera profesional y soliciten a la IA que les hable de eso. Esto es en definitiva lo que quiero. Intenten ser específicos, ¿sí? En función de la temática y sobre todo ubicando geográficamente sí, y geográficamente fundamentalmente la temática sobre la que descansamos. Así que vayan a por ello, abran esa ventana, redacten,
y desde luego esperen a que recibamos esa respuesta por parte de la IA y comenzaríamos nuestro ejercicio. Solo necesito saber, socialícenmelo en el chat, por favor, cuando hayan terminado y hayan recibido la respuesta por parte de la IA. Buenos días, Santiago, Rafael, Daniel, Florencia. A ver, algunos compañeros me están solicitando que haga el ejercicio directamente en línea. Podemos hacerlo sin problema. Vayamos a por ello. Voy a dejar de compartir y comparto mi navegación web. A ver, me he metido en este caso a ChatGPT. Estamos trabajando en el modelo 4.0 mini, que es básicamente una versión de ChatGPT no avanzada, pero sí de las más avanzadas que existen actualmente en clave gratuita. Eh, He hecho esta redacción que pueden ver aquí. Escribe un texto, 300 palabras, sobre la importancia como política pública al brindar educación inicial a niños de madres de 0 a 4 años en zonas indígenas marginadas en México, capaz de generar mayor bienestar, respetando costumbres. No, no sé si estoy cogiendo el texto de ejemplo. Déjame revisar. Sí, justo estoy recogiendo ese texto. Y le doy a la flecha para que genere el output, el resultado. La IA estará generando, lo están viendo en tiempo real. Está generando un texto breve de 300 palabras, no pasará de 4 párrafos, exacto, ya está, ya ha terminado. Y yo, como funcionario público, especialista o experto en estos temas, puedo valorarlos sobre la base de mi conocimiento previo, sobre la base de mi formación previa, sobre la base de mi trabajo, y fundamentalmente y la experiencia asociada a este sector de política pública. Entonces puede encontrar, por ejemplo, que se acoge a tal vez a una narrativa, ¿no? Que es propia, por ejemplo, de las organizaciones que trabajan estos temas en México. Podría ser la propia Secretaría de Educación Pública a través de sus distintos programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo en su momento, ¿no? Ahora mismo, seguramente esta cuestión se vincula más que nada a políticas de naturaleza descentralizadas a nivel estatal o incluso local, ¿no? Eh, Se puede ver, por ejemplo, ¿no? Que hay una observancia, ¿no? Del texto respecto de las preocupaciones, ¿no? Zonas indígenas marginadas en México, ¿no? Y por qué ello es importante, ¿no? En términos de relaciones de causalidad, puede ser, ¿no? Bien, vamos a entrar en cuestión. Ahora quiero que leamos todos esa respuesta, la respuesta que nos ha generado la IA, porque vamos a responder a unas preguntas que les voy a hacer ahora a través de nuestro aplicativo Mentimeter. Voy a dejar de compartir para conectarme con el aplicativo. A ver si soy capaz. Si no, simple y llanamente les comparto el- la pantalla, pero tendríamos que entrar de otra manera.
y no responder directamente. Nada, voy a entrar por compartiendo pantalla. Parece que va a ser más fácil. Ok, les voy a pedir entonces que utilicemos un smartphone o similar. Les voy a compartir ahora mismo el código QR para entrar a nuestro Mentimeter, ¿de acuerdo? Aquí está. También compartiré el mensaje, aquí está. Estoy compartiendo ahora el enlace a nuestro espacio de Mentimeter por el chat. Voy a dejar un espacio más para conectarnos todos y luego vuelvo a la visualización para ver qué estamos respondiendo, ¿de acuerdo? Unos 10 segundos más y entro al espacio de Mentimeter. Vamos para allá. Aún no se ve, ¿verdad? Espera un momento, por favor. Aquí lo tengo. Ya está. Compartir. Bueno, pues nada. Voy a compartir la pantalla entera. Vamos para allá. Aquí está. Quiero que nos autoevaluemos la respuesta. Ya han leído la respuesta de la IA generativa. Les pregunto ahora mismo si les gusta lo que leen. Bien, hay descontento, ah, hay optimismo también en lo que han recibido también. Vale todo. Es decir, aquí se habla del pecado, no del pecador. No voy a decir nadie, o sea, no voy a revelar quién ha respondido qué. Siéntense con total confianza a responder sobre si les ha gustado o no aquello que la IA generativa nos ha devuelto. Bien, ya tenemos bastantes respuestas. Solo tenemos un no rotundo. No del todo, estamos en poco menos de la mitad y la mayoría o casi la mitad les gusta lo que han recibido en respuesta al prompt. Bien, ok. Esta primera respuesta es interesante. Hay respuestas asociadas, hay preguntas asociadas, así que vayamos por ellas. Indica que tanto estás o no de acuerdo con estas afirmaciones, en escala de 1 a 5, siendo 1 muy alto tu nivel de desacuerdo y 5 muy alto tu nivel de acuerdo en las frases. El resultado lo usaría como inicio o borrador de un texto mejor. Puedo compartirlo así como está con mis colegas y avanzar
trabajo. Es un buen punto de partida para mejorar en otras materias también. Tal vez me sirva para reducir tiempo de trabajo en labores cotidianas. A ver, podemos hablar de escala. Esto es un tema de escalas. Veamos qué tan de acuerdo estamos con estas frases. Uy, usuaria. Perdón, se me ha ido ahí un dedo. Bien, parece que estamos mayormente de acuerdo con la última afirmación. Tal vez me sirva para reducir tiempo de trabajo en labores cotidianas. Seguido de, lo usaría como inicio borrador de un texto mejor. En tercer lugar, es un buen punto de partida. Y en último lugar, puedo compartirlo así como está con mis colegas. Ok, bueno, hay cierta prudencia, cierta reflexión prudente acerca de que esto tal como sale, pues prefiero mejor no compartirlo, tal vez, ¿no? Hay que darle una segunda vuelta. Me parece sensato, es muy importante esto, ¿no? Configurar siempre este espacio de reflexión, de crítica, de ojo humano a todos los outputs que pueden surgir vinculados al uso de IA de entrada. Es decir, fíjense que estamos hablando solo de una consulta, de un prompt, no hemos hecho más. Yo solo quiero que abordemos las respuestas en función de ese primer output, ¿no? De ese primer resultado. Genial. Muchísimas gracias a todos por las respuestas. Vamos a seguir. Tenemos algunas más. Quiero saber, más allá de si les gustó, si se adecuó a aquello que pidieron. O sea, conscientes de las limitaciones de la narrativa del prompt. De alguna forma quiero saber o entender si entienden que aquello que recibieron va en concordancia con aquello que ingresaron en términos de esa narrativa, ¿no? O esa instrucción propiamente. Aquí no se trata tanto de saber si hay una satisfacción, sino más bien de entender si aquello que entraron se corresponde con lo que salió. Ok, muy bien. Tal vez hay un mayor acuerdo respecto, ¿no? De que fue coherente la IA respecto del output generado, ¿no? Del resultado vinculado al trabajo de la IA generativa una vez insertado o insertada la instrucción. ¿Ok? Eso está bien, ¿no? Hay coincidencia, concordancia, no hubo alucinaciones o se alejó de una forma tal vez alegre o poco prevista de aquello lo que tenía en mente, ¿no? Pero fíjense que muchas veces lo que tenemos en mente no necesariamente es aquello que escribimos. Por lo tanto, hay que ser muy precavidos respecto de intentar trasladar con la mayor ah, ah, coincidencia posible aquello que pensamos en palabras, ¿no? Aquello que al final es lo que recibe la IA, ¿no? Porque la IA no recibe lo que pensamos, recibe aquello que insertamos como caracteres, como palabras, perdón, como caracteres no, como palabras, ¿no? Bien, si fue ok para ti la respuesta, ¿se asemeja en algo que hayas podido haber escrito tú mismo o tú misma? Una cosa es que te haya gustado, una cosa es que esto haya sido adecuado en función de aquello que insertaste, ¿no? En el prompt. Y otra cosa también distinta es aquello que se vincula a un estilo propio de redactar, ¿no? Un conocimiento previo, como ya mencionábamos anteriormente. Mm, ¿Se asemeja o no a algo que hayas podido haber escrito tú? Ok. ¿Tenemos más respuestas? Bueno, creo que no. Aquí, fíjense aquí, es interesante porque en el fondo estamos, o sea, mayoritariamente a nivel grupal, ¿no? Las respuestas a esta pregunta tal vez dan cuenta de que sí entendemos mayoritariamente, ¿no? Como diferenciable, ¿no? El texto, ¿no? Que se ha podido generar de aquello que nosotros mismos podíamos haber escrito. Y esto es interesante porque esto sí que nos permite hacer esta reflexión vinculada a, bueno, también podemos utilizar esta IA como tutor, como espejo crítico, ¿no?
o como un par, ¿no? O como una persona, un perfil ajeno a ti, ¿no? Que te permita obtener puntos de vista distintos, ¿no? Y esto también es muy interesante porque nos permite identificar nuevos nichos en donde la IA generativa de este tipo nos ayuda o nos podría ayudar cuando se trate, por ejemplo, de asumir roles distintos o generar este tipo de reflexiones dialógicas, ¿no? Que no son perfectas, pero que podrían incluso, ¿no? generar nuevo conocimiento, reforzar aquello que tenemos en mente, ¿no? O complementar de alguna forma lo que ya teníamos a nivel inicial en nuestra mente. Bien, supongamos que para todos aquellos que dijeron que les gustó lo que leyeron, que de alguna forma que no solamente era adecuado, sino que era muy adecuado a aquello que estaban esperando, ¿no? En términos de producto, y si de alguna forma también respondieron que estaba bien como medio para iniciar, ¿no? Excediendo expectativas, ¿no? ¿Qué cosas nuevas de las que no tenías en mente has podido identificar? Aquí son respuestas libres. Vamos a usar texto. Por ejemplo, alguna tipología distinta, alguna categorización distinta, am, o una reflexión que se me había escapado de forma preliminar, ¿no? Del radar, ¿no? Aquí hay tantas respuestas como temáticas, es decir, simplemente respondan en términos generales, ¿no? No es necesario entrar en detalle, pero sí un poco conocer si existieron cosas nuevas que hemos podido identificar con este primer prompt. Fíjense, estamos hablando solo de un prompt, ¿no? Bien, ya hemos recibido tres respuestas. Avanza un texto estructurado, una redacción clara. Bien. El texto se ajusta a lo esperado, incluso retoma algunas ideas de alguna publicación que previamente dice, mira, interesante. Capacidad para correlacionar actores clave. Bien, eso también es bueno, sobre todo cuando se trata de definir estrategias de marketing, por ejemplo, o iniciativas de política pública, diseños iniciales. Tal vez, por no poner en las instrucciones, el texto no tuvo citas. Ojo con el tema de las citas, porque las IAs generativas, al menos estas que estamos utilizando, ¿no? No son accurate, no son certeras cuando se trata de referir, de identificar o de citar fuentes, porque son cálculos probabilísticos los que hace. Entonces, es muy posible que genere citas o citación de textos que no existen. Así que tomemos cuenta de eso. Sí que podemos decirle a la IA, por ejemplo, a ChatGPT o a Copilot, que se focalice en algún tipo de documentación en concreto, ¿no? O que, por ejemplo, utilizando GenAI, utilizando ResearchRabbit u otro tipo de IAs generativas asociadas a procesos de investigación, tengamos certeza de que esas citas existen, que están adecuadamente presentadas y que se asocian o se refieren directamente a papers que existen en la realidad, ¿no? Así que tomemos en cuenta esto. Un chat GPT no te va a generar citas de este tipo, ¿no? Algunas ideas que no tienen en mente, argumentación y redacción ejecutiva, muy bien. Categorización, distintos tipos de ventajas que puede ofrecer la construcción de indicadores económicos en un estado federal que es principalmente petrolero. Bien, interesante. Fuiste muy específico respecto del prompt. Dar una buena estructura ayuda a ordenar las ideas, ¿no? Muy bien. Conceptos relacionados al tema indagado. No muchas cosas nuevas, pero tal vez me mostró correlacionar conceptos. Esto también es importante, cómo se correlacionan, cómo se establecen esos vínculos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser de causalidad, pueden ser de otro tipo, ¿no? En su segunda consulta presentó la información en tabla en dos columnas. No hagáis, ahora mismo no hagáis no avancéis allí. Vamos hacia allá, ¿de acuerdo? Pero está bien, me parece muy bien. Es un medio para iniciar. Los textos son redundantes en algunas ideas, pero da puntos relevantes de la temática y factores de consideración obligada. Ok, daremos algunas pistas para evitar la redundancia. Pistas de análisis, incluyen alguna variable que no había pensado. Bien, genial. Yo creo que es muy concepto. Muchísimas gracias a todos, a todas por sus respuestas. Creo que hay mucho aquí
de común, pero también otros elementos interesantes sobre los que abordaremos ahora mismo, ¿no? Ah, ahora la pregunta contraria, ¿qué faltó? ¿Qué faltó en la respuesta? Y con esta acabamos nuestro ejercicio primero. ¿Qué cosas faltaron? ¿Qué les faltó de leer en esta primera respuesta al prompt? No sé, tal vez, como bien decía un compañero suyo, ¿no? Esta idea de presentar la información en dato estructurado, tipo tabla, ¿no? Pedir datos estadísticos, vale. Tenemos ya una respuesta. Profundizar en datos llevados a tierra. No, no tan general, ¿vale? Precisión en el prompt. De eso hablaremos ahora. Ser más concreto de información que debería haber incluido y no lo hizo, ¿vale? De acuerdo, profundidad. Ejemplos. Fíjense que una cuestión clave aquí es que solicitamos un texto de 300 palabras, ¿sí? Estaba limitado por esa extensión. Posiblemente si no le damos esa limitación, hubiese referido otro tipo de información, tal vez más específica, una redacción mucho más larga o completa, ¿no? Am, pero hay que ser realistas respecto a esta cuestión. Tampoco está claro, ¿no? Ni tampoco es ah, un primer prompt, ¿no? Una primera solución a todas las respuestas, ¿no? Em, como estas IAs nos permiten iterar, es muy importante hacer cadenas de prompts sobre aquello que nos vaya respondiendo la IA, de forma tal que podamos, por ejemplo, ir sobre temáticas específicas y preguntarles sobre los 5 tópicos que identifica como claves, por ejemplo, para evitar la deserción escolar en zonas rurales o urbano marginadas. Profundice en la cuestión clave que tiene que ver con la conciliación laboral de los padres y los padres y madres. O, por ejemplo, la desnutrición infantil como elemento causal clave asociado a la repitencia, al bajo nivel de aprovechamiento que derivan también en la deserción escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, entramos en detalle y sobre la base de ese elemento específico se pueden establecer nuevos desarrollos, nuevas respuestas que también nos pueden servir como pauta para avanzar hacia una narrativa o hacia una investigación o hacia un comunicado o hacia el diseño de algún tipo de acción de carácter comunicativo. En definitiva, muchos productos que generamos como funcionarios, funcionarias públicas. Bien, este es el debate grupal. ¿Hay alguien que quiera abrir boca? Vamos a abrir el micrófono si alguien quiere comentar algo en este primer ejercicio. Vamos a ir en profundidad. No crean que nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Y por eso quiero avanzar con cierta rapidez en esta cuestión, porque entraremos en la definición de los prompts, en los pasos, analizaremos prompts. Luego, una vez después de analizar, les explicaré de qué va el parámetro temperatura y el parámetro top P, que son formas como de modular las respuestas. Ahora les explicaré más. Ah, bien, estoy viendo en el chat. Continuamos mejor, ¿les parece bien? Podemos seguir, podemos continuar, ¿eh? No pasa nada. Quédense con las reflexiones, las preguntas o lo que queráis, porque hay muchas más preguntas, hay muchos más comentarios y como ustedes bien saben, ¿no? El trabajo que estamos haciendo aquí es de carácter introductorio y mucho nos vendrá bien a los profes, ¿no? Conocer su experiencia de trabajo usando prompts, incluso a aquellos que sepan utilizar a los parámetros específicos, ya que nos insertan de lleno en el campo llamado ingeniería de prompts, ¿no? O de prompt engineering. Podrá ser muy interesante para todos nosotros conocer estas cuestiones. Volvemos entonces a nuestra presentación. Ya me han dicho todos que sí, que vayamos un poco, o la mayoría, avanzando. Bien, están viendo la presentación, entiendo, sí. Genial. Vamos a definir instrucciones, indicaciones, ¿no? Los que ya lo saben hacer, lo tienen muy claro, ¿no? Pero aquellos que no, debemos decirlo, ¿no? Lo reiteramos de la sesión anterior. Nosotros, como responsables públicos, funcionarios, responsables de servicios, de políticas públicas, tenemos la responsabilidad de comprender, de cuestionar y aprender cómo definir esos datos de entrada. No aquellos que alimentan solamente a la IA, sino también aquellos que nosotros mismos generamos cuando diseñamos estas instrucciones. Por lo tanto, también esos datos son importantes, deben ser de la mayor calidad posible. Parte importante de esos datos son los prompts.
con las que pretendemos obtener resultados relevantes. El diseño de prompts es importante para ganar en calidad y relevancia a los productos generados. De su adecuada escritura depende mucha de nuestra productividad usándola, ya lo hemos dicho así. Por lo tanto, te enseñaremos aquí los pasos que necesitas saber para redactar, para diseñar, para estructurar estas instrucciones de la mejor forma. Y evitar esto, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Shit in, shit out, ¿no? Si entra basura, si entran desechos, saldrán desechos. Pues aportemos, ¿no? Con unos prompts de calidad a este proceso para generar resultados que puedan ser relevantes para nosotros. ¿Y cuáles son esos 4 pasos a los que me acojo para definir prompts? Bueno, algunos autores hablan de 5, otros de 4, otros fusionan algunos elementos de unos pasos con otros, ¿no? Los profesores hemos hecho un esfuerzo de síntesis para articular estos pasos en 4, ¿no? Que en realidad son 4 más 1, ¿no? Y que abordaremos ahora mismo a continuación. El primer paso, hay que definir lo que deseamos obtener. Y esto implica necesariamente describir con la mayor claridad posible aquello que queremos. Debemos partir de una frase en imperativo, de ser posible en un verbo. Esto es una recomendación, aunque no es necesaria, ¿de acuerdo? Otra cuestión que sí es muy interesante e importante, y es que ah, ah, no caractericemos a las IAs generativas como si fueran individuos o personas sintientes. No son personas sintientes. No necesitamos ser polites, no necesitamos ser políticamente correctos. Sí necesitamos ser claros, ¿de acuerdo? De forma tal que, por ejemplo, no sé, entrar en diálogos como por favor, gracias, significaría personalizar o dar un sentido de persona sintiente a una IA cuando no lo tiene, ¿no? Esto no nos hace menos humanos, es decir, simplemente hay que ser claros, hay que redactar narrativas claras, sin necesidad de entrar en estas entradas o salidas, ¿no? Que nos vinculan o que tal vez nos harían, ¿no? Entender que hay detrás a una persona humana y no hay nadie detrás, ¿no? Bien. Verbo en infinitivo, perdón, frase en imperativo, ¿no? No en infinitivo, ¿no? Porque si no sería escribir, realizar, sino simplemente una frase imperativa, ¿no? En donde utilicemos un verbo por primera palabra. O también podemos comenzar por una pregunta que funcione como detonante inicial. En ambos casos, esta narrativa debe ser lo suficientemente clara como para entender qué se desea obtener. ¿De acuerdo? Si quiero una narrativa, si quiero una prosa, si quiero una redacción, lo digo. Si quiero un texto viñeteado, lo digo. Si quiero un texto o una organización de un texto en tablas, lo solicito. Es decir, son estos los elementos claros, ¿no? Y aquí también es importante hablar del formato y sobre todo del contexto. Esta sería la segunda parte, la segunda etapa de nuestro diseño o estructuración de una instrucción o prompt. Hay que ofrecer un contexto que nos permita decir, ¿no? ¿Para qué necesitamos aquello que deseamos? ¿Cuál es mi rol o cuál es mi perfil o qué funciones estoy yo desempeñando en mi organización? Sean de tipo real o ficticia, no importa, porque podemos también asumir roles ficticios. Am, También pensando en los públicos target, ¿no? ¿Qué otro público podría consumir la información que estoy yo necesitando ahora mismo? Si podemos también ofrecer de alguna forma ejemplos, podría ser muy interesante, ¿de acuerdo? Ofrecer un contexto que permita a este prompt inicial y a la IA, ¿no? Que está detrás, ¿no? Encontrar esos parámetros adecuados para asumir que tú estás en un contexto concreto, tienes un rol determinado, tienes un público al que atender, etcétera. Y tal vez con base en ejemplos, ¿no? O en una narrativa de ejemplo, ¿no? Estructurar la salida, el output de salida, ¿no? Definir un formato de salida, como les decía, es también muy importante. Hay que describir con la mayor claridad posible qué tono se desea de nuestra respuesta. Por ejemplo, si queremos un tono académico, un tono formal, un tono distendido, un tono más cercano, por ejemplo, con colectivos concretos, como podría ser la juventud o la tercera edad, los adultos mayores, etcétera. El formato al que ya me refería antes, ¿no? Si es texto, si son textos viñeteados o texto estructurado en tablas. La extensión máxima, pueden definir una extensión máxima, una extensión mínima, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta idea del formato de salida ofrece pistas a la IA para
generar aquello que sea solicitado en los términos que sea vislumbrado, al menos ideacionalmente en un primer esfuerzo. El punto número 4 tiene que ver con ah, restringir o ampliar el ámbito de las fuentes de información en las que la IA debe basarse para responder. Podemos no decirlo, pero si no lo decimos, cogerá o recogerá cualquier fuente que esté a su disposición. Cuando indicamos en términos de limitación, ¿no? Estamos generando un espacio muy restringido en donde la IA va a poder recoger información. Restringido y limitado nos ofrecerá respuestas muy acorde con aquel recurso o con aquella fuente a la que le hemos dado pauta, que puede ser un documento claramente, por ejemplo, Copilot de Edge nos permite navegar en la web y solicitar, por ejemplo, que sintetice información asociada a esa página y solo hará la síntesis de esa información de esa página de una forma automática, es decir, hay una limitación automática, pero también podemos decirle a IAs generativas como ChatGPT que limite la respuesta a determinado tipo de archivos, por ejemplo, artículos académicos o, por ejemplo, noticias periodísticas o, por ejemplo, fuentes web asociadas, por ejemplo, al gobierno local o al gobierno estatal de, no sé, Jalisco, en México, o el Cauca, como usamos en el ejemplo anterior de la semana pasada. Es decir, la limitación eh, em, asociada a las fuentes, ¿no? Nos va a permitir tal vez un mayor nivel de confiabilidad del resultado que se pueda generar, ¿no? Por ejemplo, si lo restringimos solamente a fuentes, páginas web gubernamentales, ¿no? Sabremos que esta IA se centrará o se limitará a estas fuentes o a estos recursos, ¿no? Todos aquellos que tengan un .go o .gov, ¿no? Tendrán esa connotación. Y si además le decimos gobierno de Colombia, pues estará en gov.co, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí hay formas muy concretas de hacer esta limitación. Y es muy importante cuando queremos solo reflexionar sobre este ámbito, ¿no? Pero claro, cuando se trata de prompts sobre los cuales queremos hacer un debate ideacional, diseñar una campaña publicitaria o de marketing, y en donde la creatividad es importante, estas cuestiones son graves limitaciones. Así que hay que saber en qué momentos, en qué circunstancias ampliamos o limitamos las fuentes y las hacemos específicas de un par de documentos o si son de un dominio web en concreto, etcétera, etcétera. Sandra, tienes la mano levantada adelante. Puedes usar el micrófono si quieres. Mm, ¿Aún no te escuchamos, Sandra? Entiendo que tendrían que activarla desde el equipo ahí de Sí. informática del CLAS. Dice, pregunto porque a veces uno consulta y no anexan las fuentes de referencia. Voy a ir más atrás porque ya habías hecho la pregunta. Vuelve a colocar el link de... no, eso es más. Ahora sí puedo hablar. Ahí estás. Hola, ¿cómo está? No, ya había hecho la pregunta de que he usado Copilot, a veces colocan la fuente y otras Ujú. veces no la coloca, entonces no sabía por qué la diferencia, ¿no? Yo creo que es importante la fuente para uno tomarla Correcto. y escudriñar un poco más la fuente originaria y si es lo que estamos buscando o realmente no. Pero algo que yo hice en el prompt fue no indicar cuál es el tipo de documento que quiero que revise, ¿no? Entonces creo que Ujú. lo que está diciendo es importante porque dependiendo del contexto de la información, si es una información académica o una información más bien institucional, entonces uno redirecciona y acota, ¿no? La búsqueda. Exacto. Muy buen aporte. Muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que de esto depende mucho, muchas veces, la confiabilidad del resultado que puedes obtener usando una IA generativa. Ojo, esto no excluye que a pesar de esto, a pesar de las restricciones asociadas a la limitación de fuentes, eh, em, no nos excluye a hacer esta revisión crítica de ojo humano. Es decir, simplemente estamos diciéndole a la IA que haga eso, pero tampoco sabemos cómo procesó esa información una vez se limitó a esas fuentes. Por lo tanto, el ojo humano siempre es importante, nunca, o sea, es irrenunciable en este contexto, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, por el aporte. Cecilia también en el chat
comentaba que la respuesta del chat está bien escrita, parece argentina, pero todo no tiene, pero no tiene ¿qué? Ah, que no tiene datos, ¿no? Y yo creo que se refiere también a datos de referencia. Efectivamente, hay IAs que te ofrecen la referencia de base cuando han identificado como fuente principal de información una que se acerca demasiado a aquello que tú has solicitado. De hecho, yo durante la semana pasada y este fin de semana he hecho varias pruebas de prompts y en algunas me recomendaba sitios web en donde podía acceder a información más concreta. No lo sé si en clave de publicidad, que puede ser un reclamo publicitario que luego ChatGPT u otras IAs lo usen para promocionar sus servicios y productos. Todo se verá, pero lo que sí creo es que tiene más que ver con esta lógica de cuantos más cálculos probabilísticos me llevan a un recurso, a una página web, a una asociación en concreto, en definitiva, un recurso de información tal que hay mucho match, ¿no? Hay mucho encaje en aquello que solicité o pregunté en el prompt y aquello que encontré como IA generativa en un documento. En esa medida puedo hacer esa recomendación o para ver más y se encuentra la referencia, ¿no? El caso de Copilot es interesante porque, como les decía antes, Copilot te permite también asegurarte que, por ejemplo, una consulta se asocie directamente a una página web, de forma tal que, por ejemplo, no sé si encuentran un blog de 25.000 páginas, resume en mil palabras este blog. Entonces podemos hacer un análisis, una síntesis de mucho texto en muy poco tiempo, con la certeza de que solo se recupera información de esa página web. Bien, sigamos. Espero que Elieta todos. tenía la mano levantada, perdón, César. Sí, adelante, adelante, sí. Hola, Ya te escuchamos. Bienvenida. Sí, ya. Yo quiero hacer bueno, no me queda claro esta parte. Yo lo que uso más es Cloud y yo por ejemplo, a veces he pedido, por ejemplo, que me ponga que cite, no sé, que ponga citas textuales y que dé la referencia bibliográfica y me ha aclarado que no tiene certeza de las fuentes, pero en mm, otras ocasiones me ha dado fuentes que cuando yo las he checado no tienen nada que ver, no existen o son, creo que, alucinaciones o inventadas. Entonces no entiendo bien si la AI puede realmente poner citas textuales o más bien las referencias bibliográficas son de fiar o no. claro. A ver, aquí mi recomendación es que no usemos este tipo de IAs generativas para hacer esto, en ningún caso. Hay IAs generativas específicas para abordar, digámoslo así, drafts o resúmenes o apoyos en materia de investigación. Una muy buena es Research Rabbit, por ejemplo, ¿no? Que nos permite hacer vínculos entre papers, hacer por ejemplo, un literature review, y también nos podría ayudar en estas cuestiones, por ejemplo, identificar conceptos en frases, ¿no? Eh, pero una IA generativa no te va a hacer esto, no te lo va a hacer con la certeza ni con la fiabilidad suficiente, a pesar de que limites la búsqueda a un texto. Así que mi recomendación es que no uses este tipo de IAs generativas para esto en concreto a lo que te estás refiriendo. ¿De acuerdo? Porque Gracias. además se trata de una cuestión súper especializada que tiene más que ver con, pues, explorar vacíos en la literatura, apoyar, por ejemplo, en el diseño, confección de un estado de la cuestión, o identificar, por ejemplo, cómo se ha usado un concepto en determinados autores, ¿no? Y todo esto te lo hacen mucho mejor otro tipo de IAs generativas, ¿no? Pero las que están muy vinculadas al tema de la investigación, porque ellas se concentran, están específicamente diseñadas para encontrar información en papers, journals académicos y no se salen de ahí. Por lo tanto, su nivel de accuracy es mucho más alto, ¿no? Que cualquier otra de carácter general, ¿no? Y una IA generativa como ChatGPT o Copilot. Gracias. No, de nada, de nada. Gracias por ti y por la pregunta, me parece muy, muy pertinente. Bien, estos son, señoras, señores, queridos y queridas participantes de este curso, los cuatro pasos, las cuatro etapas, las cuatro cuestiones que deben tomarse en consideración para diseñar un prompt. Pero hay una quinta que se refiere fundamentalmente a definir, modular la respuesta. Y podemos hacerlo. Las inteligencias artificiales generativas nos permiten modular las respuestas. Y para eso utilizaremos
dos de los principales parámetros que se utilizan actualmente, ¿no? Para hacer esta cuestión. Los abordaremos más adelante, pero antes de esto vamos a hacer una especie de mini ejercicio. No entraremos en Mentimeter esta vez, pero sí que haremos un ejercicio así muy rápido, ¿no? Vamos a hacer una valoración superficial, o sea, de entrada-respuesta al análisis de un prompt para ver si han cumplido o no con estos pasos. ¿De acuerdo? Vamos para allá. El prompt es este. Por favor, describe cómo analizar una política pública de educación básica en un ayuntamiento pequeño en el Cauca, en Colombia, con problemas de elevada deserción escolar asociada a la distancia del centro educativo con los núcleos poblacionales. Ese es el prompt. Lo he diseñado yo. ¿De acuerdo? Tiene fallos, claro. Veamos cuáles son. Paso número 1. Describe con fidelidad lo que se desea obtener. Hay una frase imperativa de haz algo, ¿no? Comienza con una pregunta o algo que se desea obtener. ¿Es la redacción clara y concisa? A ver, yo les podría decir aquí que, a ver, no entramos con una frase en imperativo, ¿no? Sino más bien estamos solicitando un favor, que no está mal igual. Igual la IA te entiende y lo haría igualmente, ¿no? Omite el por favor, tal vez. Am, ¿Es clara y concisa la solicitud, la instrucción que se está pidiendo? Me parece que sí, ¿no? Aunque tampoco da un margen temporal, indica un problema asociado a la educación básica en esa parte o en ese ayuntamiento, ¿no? Hipotético del Cauca, en Colombia, asociado a la distancia del centro de educación con los núcleos poblacionales, es decir, cuántos kilómetros tienen que caminar los niños, las niñas y sus familias para acceder o llegar a la escuela, por ejemplo. Y no solamente en términos de distancia, sino en términos de hay caminos, hay vías seguras para que estos niños anden, para que estas niñas anden y vayan caminando o no. Existen dificultades de fondo vinculadas, por ejemplo, a cuestiones climatológicas, entre otras cuestiones, ¿no? Hay transporte público, por ejemplo, o no. Todas estas cuestiones, ¿no? Bien, ¿qué podemos referir aquí de forma rápida? Comenta Magno que no es preciso en cuanto a distancia en los núcleos poblacionales. Es posiblemente la IA advierta que existan estas cuestiones, ¿no? Subyacentes, ¿no? En la frase núcleos poblacionales, distancia, ¿no? En términos periodísticos era muy preciso, correcto. Gracias. El problema es bien claro. Sí, pero tal vez el prompt no lo es tanto. Mayor contexto nos solicita Vanessa. ¿De acuerdo? Bien. Estamos siendo críticos con aquello que escribimos. Quiero que lo sean conmigo ahora, porque este prompt es mío, pero también quiero que sean críticos con ustedes mismos cuando escriban un prompt, porque esto también va a marcar la diferencia respecto de la calidad del trabajo que hacen diseñando instrucciones. Segunda de las etapas o fases, ¿ofrece un contexto adecuado? ¿Indica para qué lo necesito? No. ¿Se informa cuál es mi rol en la organización? Tampoco. ¿Se habla de qué otros actores podrían usarlo? Mm, no, o no necesariamente. Podría advertirse sí que la comunidad escolar a nivel local, pero no habla, no lo clarifica, ¿no? ¿Ofrece un contexto espacial y temporal concreto? Espacial tal vez, o físico sí, ¿no? El Cauca, Colombia, ¿no? Pero sin ofrecer ejemplos, ¿no? Tampoco ofrece un ámbito temporal, ¿no? Con lo cual nos valdría en principio cualquier estrategia que semejante en términos de mejorar la educación en este tipo de ubicaciones, ¿no? O núcleos, con núcleos poblacionales alejados, ¿no? De las escuelas o al revés, ¿no? Donde existe una gran distancia, ¿no? Del centro educativo, ¿no? De los núcleos poblacionales y, sobre todo, de la cuestión temporal, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Y no necesariamente acogido a la nueva orientación de política, por ejemplo, al nuevo plan de mejora de la educación básica, o mejora de la educación rural, etcétera, etcétera. Aquella que lleven los distintos departamentos en Colombia o los gobiernos locales. Bien. Tercera etapa, tercera fase o tercer criterio para diseñar prompts. ¿Se define un formato de salida?
¿Hay una expectativa respecto del texto o producto solicitado? Am, claramente no, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay un fallo, un error, sí, una inadecuación asociada al prompt con respecto a los pasos que hemos identificado. ¿Indica o limita fuentes? ¿Restringe la búsqueda de determinadas fuentes? No. ¿Se suben o indican documentos de referencia? Por ejemplo, Copilot nos permite subir documentos para analizarlos. Por ejemplo, un PDF o un documento de Word, ¿no? Cuando hagan eso, tengan siempre la precaución. Aquí hay una alerta roja. No suban nunca artificial y esa información dejará de ser suya. ¿Se basa en una búsqueda de documentación concreta o no? Ya lo hablamos hace rato, ¿no? A veces es muy importante hacer esta restricción porque nos permite ganar en confiabilidad del output, ¿no? Bien, más elementos críticos. Voy a recuperar el chat. ¿El prompt debe atender a todas esas respuestas? Esa es una buena pregunta, Ruth. Mi impresión, la respuesta pronta que te puedo decir es que no. Pero sí te puedo decir que cuantas más respuestas o cuantas más cuestiones se resuelvan asociadas a estos 4 pasos, mejor. Esto no significa que un prompt elevadamente complejo y largo sea mejor. Muchas veces una instrucción muy larga genera confusión en la IA. Entonces, hay que hacer una especie de equilibrio entre la sencillez, el ser sucinto y ser preciso, y al mismo tiempo no ser tan extenso, logrando al mismo tiempo responder la mayor cantidad de cuestiones que estas dimensiones suponen. ¿De acuerdo? Esto nos otorgará un alto nivel de especificidad asociado a la instrucción y favorecerá una respuesta más relevante para nosotros. Bien, Franklin comenta, por lo general se suele omitir el rol que uno cumple o qué roles podrían usarlos. Efectivamente, porque asumimos que hay un rol constante o común, ¿no? Hay algunas IAs generativas que nos permiten diseñar un perfil de usuario, de forma tal que la IA generativa siempre se va a referir a ti, ¿no? En términos de ese perfil, de esas necesidades específicas y concretas que tú hayas manifestado, preferencias, hábitos, necesidades de información, etcétera, etcétera. Y con base en estos perfiles se establecen ya parámetros de entrada para que la IA esté personalizada, esté customizada a tus necesidades. Por lo tanto, muchas veces estas cuestiones asociadas al rol no se incorporan. También es cierto que muchas veces las instrucciones se orientan precisamente a generar esta estrategia o juego, ¿no? De rol en donde utilizamos las IAs generativas como interfaz dialógica para bien contrastar personalidades, formas de entender el problema, formas de abordar problemáticas o bien como medio para mejorar en determinadas cuestiones, por ejemplo, tutorizando un proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras cuestiones. Por lo tanto, hay que ser muy conveniente, ¿no? En este sentido, ¿no? Cuando decimos qué es lo que esperamos o cuál es el rol al que me acojo, tiene mucho que ver con esta asunción, ¿no? ¿Cuál es la orientación sobre la que descansa mi instrucción? Si quiero entrenamiento, si quiero información, si quiero abrir nuevas fuentes de información, si quiero hacer un debate ideacional, etc. Entiendo que Microsoft ya utiliza esta IA, aunque no sé cómo comenta. Uy, se me están acumulando Un segundo. Sí, justo. Microsoft ofrece, utilizando el navegador Edge, ofrece de default el uso de Copilot, pero para eso necesitas tener una cuenta, creo que de Microsoft. Es decir, un correo electrónico de Hotmail te vale para iniciar sesión y usar la IA generativa de Copilot en Edge. Y en donde estamos hablando también de todas estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Subir archivos y luego analizarlos, sintetizar información, etcétera, etcétera. Bien, Germania dice, me parece que con este prompt la IA puede dar una respuesta vaga. Por supuesto, está hecho precisamente en esta orientación. Por eso vamos a avanzar. He mejorado el prompt. En este caso, ¿no? Caso número 1, la nueva versión mejorada dice esto. Redacta una propuesta de extensión inferior a 1000 palabras de diseño y evaluación de una política de educación básica para un ayuntamiento pequeño en el Cauca, Colombia, que se ha enfrentado
a problemas de elevada decisión escolar asociada a la distancia del centro educativo con los núcleos poblacionales. Indica detalladamente una propuesta evaluativa y la metodología a emplear, por pasos. Limita tus fuentes a artículos académicos y a lo que propone el gobierno colombiano en sus webs oficiales. Este prompt es distinto, ¿verdad? Cualitativamente es diferente al anterior, ¿no? Aquí está el anterior. Bien, hagamos una revisión rápida de los pasos. Describe con fidelidad lo que se desea obtener. Posiblemente lo que quería al principio era eso, ¿no? Que me diseñara una propuesta de evaluación, porque yo lo que quiero es evaluar, ¿no? Quiero saber qué es lo que está pasando. Por lo tanto, si redacto el prompt en ese sentido, ¿no? Quiero el diseño de una evaluación, una propuesta de diseño evaluativo, estoy yendo más al punto, ¿no? Mantengo el temática, subtemática, área, región, tal. Comienzo con una frase imperativa. Hay una redacción que al mismo tiempo de ser compleja y larga, ¿no? Tiende a ser clara y concisa por cuanto lo que se solicita o pide, ¿no? Estos serían los elementos asociados a esta fase, ¿no? Redacta una propuesta. Diseño de evaluación de una política pública. Indica detalladamente la propuesta evaluativa y la metodología a emplear por pasos. Esas serían, en mi opinión, las partes dentro del prompt que se pueden asociar a esta primera etapa o fase, ¿no? Ofrece un contexto adecuado y se indica para qué lo necesito, se informa cuál es el rol, tal, 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 lo que hemos hablado antes. Pues bien, los elementos que he identificado en el prompt asociados a este paso es esta especificidad asociada a la evaluación. Un ayuntamiento pequeño en Cauca, Colombia, que se ha enfrentado a estas problemáticas. Bien, no digo cuál es mi rol en la organización. Fíjate, me viene muy bien la anterior participación de nuestra compañera. Bien. Defino un formato de salida. Sí. Un formato texto extensión inferior a 1000 palabras. Fantástico. Más cosas. Indica o limita las fuentes. También, al final. Limita tus fuentes a artículos académicos y a lo que propone el gobierno colombiano en las webs oficiales. Bien. Para no quedarnos en la teoría, les voy a compartir, pueden acceder a la respuesta que me dio ChatGPT en este código QR para que vean el nivel de especificidad sobre el que descansó su output, ¿no? Esta respuesta al prompt, esta segunda versión, ¿de acuerdo? De todas formas, igual se los comparto el hipervínculo para que en el chat para que puedan igual verlo, ¿no? Lo voy a hacer de una vez porque si no, luego pierdo la oportunidad. Aquí. Listo, vuelvo a compartir para seguir con nuestro ejemplo número 2. Y ya, de ahí nos pasamos a los prompts, al diseño de prompts. Segundo ejemplo, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos ahora, ¿vale? Estamos revisando los pasos. Versión primera, preliminar de un prompt. Me gustaría redactar un documento de términos de referencia para solicitar una asistencia técnica en la elaboración de un documento de formación docente y un curso de IA para impartir a los funcionarios públicos de mi ayuntamiento. Una acción formativa de 15 días, presencial. ¿Se entiende la narrativa? Quiero, pues eso, un documento de términos de referencia para convocar, para hacer una oferta pública, ¿no? Porque hay una necesidad formativa y estos son los principales elementos. Bien, describe con fidelidad lo que se desea obtener, ofrece un contexto adecuado, no dice qué tipo de ayuntamiento es, y esto es importante. No se sabe si es un ayuntamiento pequeño, grande, mediano, si es rural, si es urbano, si es conurbado, es decir, hay muchas dimensiones aquí no identificadas. Además de acción formativa de 15 días, que tampoco nos dice si es presencial, semipresencial, virtual, etcétera, etcétera. No da ejemplos tampoco, ¿no? Restringe la búsqueda, no restringe la búsqueda, ni nos basamos en documentación concreta. Para el caso 2, la versión mejorada de ese prompt podría ser esta. Genera una propuesta de documento de términos de referencia para solicitar una asistencia técnica de formación de funcionarios públicos locales en México. Estoy hablando ya de una región. La elaboración de un documento de formación
tal, igual para un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Pachuca Hidalgo. Estamos hablando de un ayuntamiento que existe, una acción formativa de 15 días presencial. Se deben referir entregables, plazos de entrega, requisitos y un presupuesto no mayor, por ejemplo, si lo tenemos, ¿no? Porque esto ya lo sabemos, presupuestariamente lo sabemos. Restringe a fuentes, páginas web oficiales del Estado de Hidalgo. Bien, tiene todos los elementos asociados o los principales tal vez asociados a esos 4 pasos, ¿no? Y por lo tanto ganará en capacidad en cuanto al output, ¿no? En términos de relevancia, ¿no? La redacción de los TDR será más accurate, ¿no? Más cercana a aquello que estamos buscando, ¿no? Tal vez, ¿no? Por cierto, comentarles que estas IAs fueron generadas con IA, con DALL-E, ¿vale? Voy a compartirles el hipervínculo para que vean la respuesta que nos ofreció el, la IA generativa. Esperen un momento que estoy ya un poco liado entre pantallas. Sí, justo tengo que salir para compartir en el chat. Perdón, ¿eh? Aquí están las respuestas para que las puedan revisar y ver qué fue lo que me ofrece la IA generativa. Bien, hasta aquí, muy bien. No nos va a dar mucho tiempo más, pero les voy a explicar los parámetros de prompts. El parámetro temperatura y el parámetro top P, ¿de acuerdo? Que son 2 formas distintas de calibrar a nuestra inteligencia artificial generativa. Son 2 parámetros fundamentales que nos pueden ayudar a controlar, a regir, a gobernar el comportamiento de estos modelos de lenguaje. Podemos entenderlos fundamentalmente como ecualizadores, ¿de acuerdo? Ecualizadores. Para los que alguna vez tuvieron un sistema de sonido o de audio, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Controlas graves, agudos, medianos, ¿no? Es decir, es una forma de parametrizar la IA de forma tal que nos ofrezca aquello más cercano a aquello sobre lo que estamos pretendidamente buscando un output de relevancia. Por un lado, el parámetro temperatura influye en la aleatoriedad de la elección de palabras, es decir, cuanto más elevada es la temperatura, es mayor el margen de aleatoriedad asociada a la elección de palabras. Una temperatura alta, por tanto, alienta a los modelos, en este caso, por ejemplo, si yo configuro la temperatura en ChatGPT a asumir más riesgos, le tengo que subir la temperatura. Genera respuestas más variadas, creativas. Mientras que si le bajo la temperatura, da como resultado resultados conservadores, más predecibles, más asociadas a la narrativa en uso, etcétera, etcétera. Los rangos que se utilizan para parametrizar están entre 0 y 1. Habitualmente todas las IAs están allí. Esto no implica que existan otros modelos de lenguaje que trabajen otro tipo de parámetros, pero podemos trabajar con estos entre 0 y 1. Por lo tanto, es un tema de decimales, ¿no? 0,1, 0,2 se caracterizarían como una parametrización de temperatura conservadora o muy conservadora, frente a 8, 9, ¿no? Que estaríamos hablando de una temperatura alta para resultados innovadores o muy creativos, ¿no? La forma en cómo debemos escribirlo es al final del prompt, una vez redactamos el prompt, le definimos la temperatura. Le decimos temperatura igual a, y en este caso, por ejemplo, 0,7, ¿no? Como lo están viendo en pantalla, ¿no? Abajo. Bien, pues también pueden poner temp igual, ¿de acuerdo? Estas son las características básicas del parámetro temperatura, como les decía, baja, media y alta, ¿no? Para las temperaturas bajas se incrementa la confianza asociada a las predicciones, es decir, son más predecibles las palabras que surgen del modelo, de la respuesta que obtenemos. Mientras que en temperaturas más altas aumenta esa aleatoriedad y por lo tanto la diversidad de la salida. Es fantástica, por ejemplo, la temperatura alta cuando se trata de hacer redacciones creativas o para explorar campañas o eslogan publicitarios, por ejemplo. Puede generar alucinaciones igualmente o resultados menos coherentes con aquello que se pretendió obtener. ¿De acuerdo? Estas informaciones asociadas a la temperatura y al top P están bastante bien ilustradas en el documento que ya les hemos compartido de Sunil Ramulchan, llamado Guía Completa de Ingeniería Rápida de Temperatura y Top P, que les invito a revisar todos aquellos que ya estén, digámoslo así, trabajando temas de temperatura y top P para que vean de alguna forma cómo este autor habla de estas cuestiones y lo traduce en términos prácticos o más entendibles para el vulgo, ¿no? Estas cuestiones ya son de ingeniería de prompts, de prompt engineering, ¿no? Pero tienen que ver fundamentalmente con los elementos más básicos de
este campo de conocimiento que se ha generado últimamente con mucha fuerza en los últimos meses o, sí, en los últimos 2 años, ¿no? Generalmente. Bien, pensemos, por ejemplo, tipos de documentos. Para hacer relaciones técnicas, documentos legales, guiones de servicio al cliente en donde no debemos escaparnos mucho de aquello que se ha prometido, se ha establecido, hay que generar, hay que solicitar con temperatura muy baja. ¿Por qué? Para no salirnos del guión, para establecer, para que esa creatividad, digámoslo así, o esa innovación no ocurra, sino más bien exista certidumbre sobre la respuesta, asociado a una baja aleatoriedad de los posibles palabras, ¿no? Que la IA generativa utilice, ¿no? En término medio estarían conversaciones de tipo general, resúmenes de contenido, que si queremos sintetizar algo, a generar reportes o memos, ¿no? También hacer esfuerzos iniciales de escritura creativa igual, o si queremos explorar soluciones alternativas para una solicitud o alguna intervención en concreto. Es decir, aquí elementos que requieren un poco más de salir de la caja, ¿no? El out of the box, ¿no? Pensar más allá de lo de siempre, ¿no? Viene bien. Y elevar la temperatura allí donde tengamos la necesidad de idear, de hacer debates ideacionales, campañas de marketing, como les comentaba, etcétera, etcétera. Bien, esta es la temperatura y este parámetro lo he usado yo bastante desde hace ya algunos meses y créanme que genera muchos cambios, ¿no? Utilizando el mismo prompt podemos generar muchos cambios en el prompt inicial, incluso mejorado cuando habilitamos este parámetro. Vayamos rápidamente al segundo parámetro, al parámetro P superior o top P, ¿no? El parámetro top P controla la diversidad de opciones de palabras en el texto generado y busca fundamentalmente lograr un equilibrio, ¿no? Entre diversidad de palabras y calidad del texto. Esto no es aleatoriedad, simplemente, ¿no? Restringe el ámbito de opciones de palabras susceptibles de ser usadas en el texto. Por lo tanto, igual, o sea, son parámetros muy semejantes, para, el P superior o el top P con el de temperatura, pero no hacen lo mismo. El de temperatura lo hace desde una perspectiva de aumentar la aleatoriedad o disminuirla. Pi superior lo que hace es restringirla directamente, no hay una selección aleatoria de palabras, simplemente las restringe, limitando con ello la capacidad, por ejemplo, de usar un lenguaje diverso o de usar un lenguaje con palabras poco usuales, ¿no? Por ejemplo, si queremos ser claros o muy claros, no tenemos que elevar mucho el parámetro top P, por ejemplo, ¿no? Y obviamente aquí también vamos de 0 a 1, en donde 0 sería el nivel más bajo de top P y 1 sería el nivel más alto. Y en donde se pueden dar resultados variados, potencialmente creativos, porque son muchas más las palabras o el rango de palabras o de frases que pueden ser utilizadas, ¿no? Mientras que una top B baja genera productos, digámoslo así, sí, narrativas más conservadoras, más enfocadas a cuestiones ya vistas, ¿no? O entendidas, ¿no? Estos serían, digámoslo así, las características a las que ya me he referido, asociadas a los valores bajos, medios y altos de los valores top P, y las implicaciones que su uso tiene en cada caso. Por ejemplo, si queremos ser más formales o académicos, pues usamos un top B bajo, ¿no? Que estaría entre 0,1 y 0,4, como mucho, tal vez, ¿no? El top medio entre 4 y 7 o 4 y 6, ¿no? Para lograr cierto equilibrio entre lo formal y lo informal, generar mensajes que al mismo tiempo de ser formales son cercanos, por ejemplo, lenguaje neutral, adaptable a otros contextos, podríamos usar top P medios, ¿no? Y generamos outputs, ¿no? Conversacionales, informales, más de tipo creativo y expresivo si elevamos el parámetro top P alto, ¿no? Por lo tanto, hay una relación muy directa entre temperatura y top P, aunque la forma en cómo influyen en el modelo de lenguaje y en el LLM en general es distinta, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los números que podríamos asociar o utilizar para cada uno de estos niveles, temperatura baja, perdón, no temperatura, top P. Aquí me he equivocado la tabla, no es temperatura porque la temperatura es el otro parámetro. Top P bajo, top P medio, top P alto, elevado, ¿no? Y configurar así, ¿no? Nuestra búsqueda. Algunas recomendaciones. Muchas veces las IAs generativas se confunden o hacen un overlapping si les incorporamos los dos parámetros a la vez. Por lo tanto, tal vez una buena idea para comenzar a utilizar
prompts con estos parámetros es utilizar solo uno de los dos, o bien la temperatura o bien top P, pero no los dos. Luego podemos hacer permutaciones y ver cuáles son las variaciones. Lo que sí es cierto es que nunca una IA te genera la misma respuesta o casi la misma respuesta, a menos que le digas, reitera el mismo prompt, entonces te generará la misma respuesta, pero, o incluso con variaciones pequeñas, ¿no? La cuestión clave aquí es que con estos parámetros nosotros como funcionarios públicos podemos hacer mano, ¿no? Del mejor, tal vez, de las mejores de las facetas asociadas a estas ideas generativas cuando se trata de ser creativos, cuando se trata de ser estrictos, cuando se trata de ser formales, cuando se trata de ser claros, etcétera, etcétera. Bien. El segundo ejercicio, y con este nos iríamos, yo creo que ya estamos a punto, sí. Vamos a entrar otra vez a nuestro Menti, a nuestro Mentimeter, ya lo teníamos antes, no lo cierren y también teníamos abierto nuestro prompt. Les pedí que ese prompt no lo cerraran, esa ventana no la cerraran porque vamos a usarla, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Voy a esperarme un poquito más para que todos los que aún no han capturado el QR lo capturen, para que podamos hacer este ejercicio. Este ejercicio es muy rápido, tiene solamente creo que 2 pantallas o 3. Vamos a usar el parámetro temperatura, ¿vale? Que puede ser igual este uso que el uso de top P, ¿de acuerdo? Aunque son distintos, tienen distintas orientaciones, se pueden usar igual. Siempre al final del prompt se incorpora la frase final, ¿de acuerdo? Ya, ¿entramos? Bien, vamos, yo me voy a quitar de aquí y voy a entrar a nuestro espacio de Menti. A ver si soy capaz. En segunda parte, lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla porque me da la sensación de que va a ser mejor. Un momento. Vale. Ya estamos. Bien. Este de 20 lo hacemos en 10 minutos y estaremos listos. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Vuelve a tu sesión de la IA generativa con tu anterior prompt y su respuesta. Vamos a iterar. Recuerden, la frase iterar es un verbo. La frase no es una frase, es un verbo. El verbo iterar significa repetir, reiterar, ¿no? Mejorar, ¿no? Vamos a mejorar el prompt. En función de tu interés, siempre en función de tu interés, sube o baja la temperatura. Si queremos ser más creativos, la subimos a 0,9. Si queremos ser más predecibles, la bajamos. Ahora, la idea es que debajo de la respuesta escriban la frase. Reescribe tu respuesta, temperatura igual a 0,9. O reescribe tu respuesta, temperatura igual a 0,1. Esa sería la instrucción, ese sería el prompt. Entonces vamos a ver, una vez insertada la función temperatura, vamos a ver cómo variará la respuesta anterior en función de si hemos pedido a la IA ser más creativo o más predecible. Adelante a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Quiero que lo hagan. Vayan a su espacio de IA generativa y escriban esto. En función de su interés, quiero que lo pongan frío o lo pongan caliente. Caliente si queremos ser más creativos, hasta 0,9, ¿no? Estamos usando las antípodas de la temperatura, ¿eh? Hay entre medio, hay puntos medios, pero quiero que vean las diferencias que pueden ser palpables, ¿no? O muy, muy evidentes cuando subimos mucho la temperatura o la bajamos mucho. Lo que quiero que escojan en función de su interés es si lo quieren subir o lo quieren bajar, el termómetro. ¿Vale? Muy bien. Asumo que muchos de ustedes ya lo han hecho y están leyendo, ¿no? Aquello que nos ha generado la IA generativa con con este nuevo prompt, con esta nueva instrucción. La pregunta que les hago, ¿qué cosas nuevas han identificado? Me vale incluso que me digan que la respuesta ha alucinado, ¿no? Es decir, ha podido alucinar la IA, ¿no? O ha podido generar respuestas poco apropiadas, ¿no? O alejadas de aquello que estabas buscando. O, en cambio, pudo haber generado respuestas excesivamente conservadoras y sintéticas, ¿no?
La temperatura hace eso. Ya está abierta la pregunta en el Mentimeter, así que cuando quieran, escriban la respuesta y con esto nos vamos. Con esto nos iríamos ya a nuestra próxima sesión. Incluye ahora una sección de palabras clave tipo artículo académico. Ok. Me gustaría saber, también indiquen si bajaron o subieron la temperatura. Entiendo tal vez que esto tuvo que ver con la reiteración del prompt, pero no sé si subiste o bajaste la temperatura. Supongo que la bajaste. No lo sé. Fue más feminista, más disruptiva. Yo subí la temperatura. Ah, subiste la temperatura. Interesante. Muy bien. Fue más feminista, más... Ah, no, igual y me está respondiendo otro participante, otra participante. Esta también es buena, fue más feminista y más disruptiva. Qué bueno, interesante. La precisión para la consulta. Bien, supongo que bajaste la temperatura aquí. Fue más concreta, incluyó referencias bibliográficas. Vale, ¿te pasó lo mismo que el primer caso? La respuesta fue similar a la anterior, la había bajado. Bien, eso también es interesante saberlo. Me da algunos ejemplos. Bien, subí la temperatura. Incluyó estas palabras clave. Correcto. ¿Para qué nos sirven las palabras clave? De alguna forma nos permiten orientar temáticamente. Los que hacemos investigación sabemos que esto también nos sirve para encontrar referencias bibliográficas semejantes sobre temas semejantes, ¿no? Pero para el caso del texto generado por IA generativa, puede servirnos también como mapa, ¿no? Para saber qué palabras debemos incorporar en el prompt, por ejemplo, ¿no? Súper. Estas son las respuestas que hemos obtenido. Fue más concreta, referencias bibliográficas, me da ejemplos, subí la temperatura, la precisión para la consulta, bajó. La respuesta fue muy similar a la anterior, la había bajado. Ok. Subí la temperatura, incluyó palabras clave, bajé la temperatura, fue mucho más académica y más nivel. Vale, genial. Se ha mejorado la redacción. No, no, no. Subió la temperatura y es más preciso, pero a nivel de redacción. Interesante. La subí, me pareció más sencillo. Ah, interesante, también. A ver, ah, incorpora nueva información sobre el tema, subir la temperatura, es más preciso, pero a nivel de redacción. Bueno, esto ya lo hemos leído. Ok, genial, genial. Me encanta que sean tan participativos. También me da pautas, me da pistas para entender igual cómo operan, ¿no? O las variaciones, porque yo tengo cierta predilección por el uso de determinadas IAs generativas. Magno dice que no le da respuesta. Ah, ¿qué has escrito en concreto, Magno? ¿Le pusiste reescribir prompt, temperatura, o simplemente le dijiste temperatura? Es importante decir reescribir para que utilice la instrucción anterior o más bien el output anterior y le dé ese que ya utilizaste. Mm, Pues no sé, a mí me funciona bastante bien esto. A ver, si no te lo pilla la primera, tal vez lo que tienes que hacer es copiar el prompt anterior y antes de darle enter en una nueva ventana, antes de darle enter, dile temperatura y la temperatura que tú quieras y luego haces la comparación. Ahí te tiene que funcionar sí o sí. Sandra, adelante. Con tu comentario o pregunta o duda, salimos porque ya es tarde. Has alzado la mano, ¿cierto? Si No, nos no lo ayudan desde el había, chat, no, no la adelante. tenía, no la, es que no la había bajado. No te preocupes. Debes estar cansada virtualmente. No sé cómo bajarla. Gracias. Genial. No, en mi caso solamente me generó el mismo resultado La a pesar misma de que duda, ¿no? sí, lo mismo. Correcto. Bien, bueno, un poco para cerrar, recordemos lo que hemos visto hoy. Hoy hemos visto mm, cuáles son las etapas, los pasos que comúnmente se conocen para diseñar prompts, para redactarlos, ¿de acuerdo? Cuestión clave en toda esta ecuación es la práctica. La práctica nos hace maestros, maestras. La mejor forma de ganar en habilidad para la definición de prompts es mediante práctica, ensayo y error. Aprender haciendo. Háganlo, practiquen, ¿no? Dediquemos toda esta semana a hacer esta práctica, a mejorar la forma en cómo dialogamos, ¿no? No es un diálogo, pero sí es una instrucción sobre la que descansa
mucha de la potencialidad de la IA generativa, ¿no? Es una forma también responsable de usar la IA sobre la base de conocimientos sobre qué tipo de opciones de parametrización nos ofrece la IA generativa y no simplemente a nivel usuario, sino ya adentrándonos en el campo de la ingeniería de prompts, ¿no? Como les decía, utilizando el parámetro P, el parámetro top P, ¿no? Que son fundamentales para modular, calibrar, como si de un ecualizador se tratase, ¿no? Qué duda cabe que nosotros aprendimos manejando bicicleta, ¿no? Cayéndonos, ¿no? Algunos se cayeron más, otros se cayeron menos, pero todo el mundo aprende un poco sobre la base de este ensayo y error, ¿no? Una vez que aprendemos es muy posible que nunca lo olvidemos, pero también es posible que seamos cada vez mejores ciclistas conforme más andamos o estamos montados en una. Así que lo que les invito es a eso, ¿no? A usar la bicicleta, a caerse, pero al mismo tiempo también, ¿no? A usarla constantemente como mejor forma para ganar en habilidad para el diseño, la interpretación de los outputs, ¿no? Lo que genera nuestras IAs, ¿no? Siempre siendo críticos, siempre siendo reflexivos sobre aquello que nos entregan, ¿no? Porque aprender haciendo es la mejor forma de avanzar, ¿no? Bien, aquí acabamos, señoras y señores. Parte conceptual, ejercicios. La parte, nuestra siguiente semana, el profesor Álvaro y yo abordaremos esta cuestión clave, ¿no? Ya no de generar documentos, sino de analizar información, de hacer esfuerzos por analizar información de muy distinta fuente, de muy distinta estructura, con el propósito de ampliar esos espacios de oportunidad que nos ofrece la IA generativa y con ello potenciar no solamente nuestra productividad, sino nuestras capacidades a nivel individual y de la organización para avanzar pues, en mejoras en nuestras administraciones. Gracias a todos y a todas. Gracias Álvaro, gracias por estar allí, gracias por echarme una mano aquí siempre en este backstage en el que estás, ¿no? Cuando nos toque hacer esta propuesta de diseño de una propuesta de avance, uso de la IA generativa en nuestra entidad, ¿no? Aquí Álvaro nos dará algunas pautas, ¿no? Para diseñar una propuesta, ¿no? En clave de innovación que se vincule con estas cuestiones y que podamos llevar a término, ¿no? Con éxito. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, recordarle a Voy a todos bajar mi que... mano. Ah, Perdón. sí. Recordarle a todos que esta sesión va a estar disponible en el sitio web de la Escuela del CLAT. Por aquí pregunta Sandra Ornés si la próxima sesión será el lunes o martes. Es el lunes. Próximo lunes, igualmente. Es el lunes igualmente, Chéverísimo. sí. Creía que lo había informado, pero sí lo voy a poner todo. Las siguientes se ponen ya el lunes, ya para cerrar los horarios, para que tengamos toda claridad. Gracias. Perfecto, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, vamos cerrando esta excelente sesión que fue muy nutritiva para todos. Lo veo también en los chats como todos están mencionando lo que les pareció una excelente sesión. Entonces, bueno, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tengan Fernando una y buena equipo CLAT. semana. Buena semana a todos. Abrazo. Chao. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.